Gloria a Dios, bendito el Señor. Muy buenas tardes para todos. Yo soy el pastor Eleuterio Lebrón. Milito aquí en la iglesia cristiana buscando mi pueblo. Y estamos en estos días, ¿verdad?, estudiando el libro de Primera de Juan. Y estoy haciendo una introducción de prueba, ¿verdad? A ver cómo queda. Pero esto es lo que estamos estudiando. Les invitamos, primeramente, les digo que textualmente que es el libro de Juan, Primera de Juan, que la que lo estamos estudiando. Vamos a tratar de tratar esos primeros textos de Primera de Juan del 1 al 4. Algo, es un poco difícil, pero algo, gloria a Dios, porque es un libro bien sencillo, para mí es un libro bien sencillo, pero a su vez con una profundidad que nos quedamos cortos, ¿verdad? Yo me quedo corto, mucho en profundizar en el nivel que Juan llegó. Ahora, primero vamos a establecer que quién escribió esta carta. Como introducción estudiaremos Primera de Juan. Les invito a leer, hay que leer, ¿sí? Les invito a leer y a estudiar Primera de Juan. Vamos a hacerlo oficialmente como debe ser, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestro amado Señor y Salvador de nuestras almas a que nos guíe, nos oriente, nos dé sabiduría. Gloria a Dios. Padre eterno, gracias por este gran privilegio que usted nos otorga de poder estudiar su palabra. En esta hora queremos nuevamente entrar en la introducción de Primera de Juan. Sea usted guiándonos, enseñándonos, orientándonos para ver las verdades que ahí se encuentran. Primero, Señor, queremos llegar a entender y a estar certeros de a quién usted usó como instrumento para escribir esta epístola, la que hoy en día se llama Primera de Juan. Gracias, guíenos, enséñenos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, bendito el Señor. Les dije que estudiaremos Primera de Juan y nuevamente les repito, recalco, les invito en su tiempo extra, en sus hogares, lea Primera de Juan. Les invito a leer, a estudiar, a razonar, a pensar en Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan recibe la designación de carta, esto es epístola. Comenzaremos estudiando la paternidad de Primera de Juan en este género literario. Gloria a Dios. Este género literario de carta, o otras personas dicen epístola, ya que no menciona a su autor. Tenemos que investigar, ¿verdad? Estudiar, gloria a Dios. A ver si aquella gente de aquel entonces, me estoy emocionando, ¿verdad? Pero a ver si aquella gente de aquel entonces tenían razón de poner en el principio del libro que Juan fue el que le escribió. Juan fue el que le escribió. Hoy en día hay muchos teólogos, hay muchos pensantes acá de teología que dicen, no, Juan no fue. Juan no fue que escribió ese, no fue el apóstol. Pero nos corresponde a nosotros cotejar, buscar, investigar, ser como aquellos, ¿verdad? Los berianos que buscaban, escudriñaban a ver si lo que Pablo le decía era cierto, era conforme a la escritura. Nos corresponde a nosotros estudiar, a ver si Juan verdaderamente escribió esta epístola. Gloria a Dios, bendito el Señor. Así que el género literario de la carta vamos a estudiar, ya que no menciona a su autor. Nos toca ver si en efecto fue el apóstol Juan quien la escribió. Comencemos con la paternidad literaria. ¿Quién la escribió? Investigamos la evidencia externa. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, ¿verdad?, aquí en Interamericana, yo cogí teología en la Universidad Interamericana. Y cuando me venían con estas cosas, explicaba y dice, ¿para qué yo quiero eso?
¿Para qué yo quiero evidencia externa? Déjame irme directo a la palabra de Dios, que eso es algo precioso, ¿verdad? Yo tenía un razonamiento lógico muy bueno, pero sí, evidencias externas hace referencia a lo que no está en la Biblia, pero fueron gente contemporánea de Juan, fueron gente que vivieron en aquel siglo, en aquel primer siglo, o los próximos siglos, ¿verdad? Los primeros siglos. Eso se llama evidencia externa, aunque no sean personas que, que fueron mencionadas en la Biblia textualmente. De ello, Policarpo. Policarpo, discípulo de Juan, usó frases muy parecidas a las de Juan. Esto es una evidencia externa. Policarpo no está en la Biblia, pero su vocabulario era muy, pero muy parecido, casi exactamente, al de su maestro. Acuérdese, Policarpo era discípulo de Juan, y acá en este entonces nosotros decimos tal palo, tal estilla. Como Juan hablaba, pues Policarpo hablaba. Gloria a Dios. Policarpo de Esmirna, en el año 70 al año 155. Murió martirizado en el año 156, según data la historia, ¿verdad? Usted puede cotejar todo esto, buscarlo, gloria a Dios. Otro de evidencia externa que podemos señalar es Ireneo. Ireneo, discípulo de Policarpo, fue el primero que atestiguó o testificó específicamente que Juan el apóstol escribió Primera de Juan. Acuérdense que las evidencias externas son aquellas personas que vivieron en aquel entorno, pero no se encuentran en la Biblia, pero sí están en la historia. Eso es evidencia. A veces nosotros aprendemos mucho de aquellos incrédulos, de aquellas personas que estaban en la cercanía de Jesús, de Jesús, y aprendieron de Jesús, y luego veían o se fijaban en los discípulos de Jesús luego de la muerte de Jesús, y hacían una comparación, y decían, mira, allá en Tesalónica, ¿verdad? Mira cómo se aman. Y ahí le comenzaron a decir pequeños Cristos. Eso, ahí surgió la palabra cristiano. Eso era en una forma despectiva, que le llamaban así, pero los cristianos lo recibieron muy positivamente. Es que está bien que nos llamen y crean que nosotros somos como Cristo, pequeños Cristos. Y la Biblia cita textualmente que vamos a ser como Él. Gloria a Dios. Vamos a regresar aquí. Ireneo, discípulo de Policarpo, fue el primero que atestiguó específicamente que Juan, el apóstol, escribió Primera de Juan. Gloria a Dios. Más adelante, Clemente de Alejandría citó a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, atribuyéndole la autoría a Juan, al apóstol Juan. Si seguimos más adelante en el siglo III, Dionisio de Alejandría y Cipriano en el siglo III. También Eusebio, el historiador, en el siglo IV. Gloria a Dios, bendito el Señor. Así que eso constituye evidencia externa. Personas que no estaban en la Biblia, pero eran contemporáneos o eran cercanos a aquel tiempo. Me estoy meneando más que una hamaca. Gloria a Dios. Bendito el Señor, perdón. Eran contemporáneos, eran de aquella época, y decían, sí, Juan escribió Primera de Juan, el apóstol Juan la escribió. Gloria a Dios. Esas son las evidencias externas, o algunas de las evidencias externas que recopilé para presentarla aquí, en el análisis de ver quién escribió Primera de Juan. Porque si vamos a estudiar Primera de Juan, como lo pretendemos hacer, necesitamos primero saber quién la escribió. Ahora bien, el autor principal y genuino y verdadero, usted sabe quién es Dios mismo. Dios usa instrumentos, y aquí podemos decir, el instrumento que Dios utilizó conforme a la evidencia externa fue el apóstol Juan. Por eso
le colocaron allí, porque eso no estaba al principio, ¿verdad? Hay muchas cosas que no estaban en la Biblia, como los capítulos, los versículos, no estaban divididas así. Eso lo puso el hombre ahí. Nombres, ¿verdad? De autores, los pusieron los hombres. Pero nosotros nos toca cotejar a ver si estas cosas son así. Es bueno tener la Biblia dividida en capítulos y versículos porque nos ayuda a buscar más precisamente el lugar donde estamos estudiando. Gloria a Dios. Ahora, las evidencias internas. A mí me encanta esta parte. Las evidencias internas. En las evidencias internas, en esta epístola, el autor no menciona su nombre, salvo el de Jesús. O sea, no menciona ningún nombre en ese sentido, ningún nombre, salvo el de Jesús. Y quiero decirle, eso es bueno, eso es bueno. Le da la gloria y la honra a Jesús. Él quiere que la gente se fije en Jesús, el autor y consumador de su fe. Gloria a Dios. Y eso es bueno. B. La evidencia interna se establece con algunas comparaciones del Evangelio, o sea, el Evangelio de Juan, las tres cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Gloria a Dios. Usted viene y compara y va a las frases, a las palabras, a los dichos, a ver si encajan o son semejantes o lleva la misma idea. Gloria a Dios. Así se establece. Así que la evidencia interna se establece con algunas comparaciones. Gloria a Dios. Vamos a ver por lo menos una. En primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice así, gloria a Dios, que esto es glorioso. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Gloria a Dios, bendito el Señor. ¿Con qué vamos a confrontar esto o compararlo? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice, lo tengo dividido aquí para ir rapidito allí. En el principio era el verbo, vamos a hacer la comparación. Lo que era desde el principio, mira, hasta la misma palabra tiene, principio. Vamos a ver, gloria a Dios. Así que se establece, así que se ve la evidencia interna. Esto habla como Juan, como el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está principio y está verbo también, gloria a Dios. Tocante al verbo de vida, dice el 1 Juan. Hay otra más, podemos hacer otra más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, para no tomar muchas, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Y ya llegamos a lo último que le dije que iba a llegar hasta el versículo 4, gloria a Dios. Ok, el versículo 4 dice así. En él estaba la vida y, perdón, que ese no era en Primera de Juan. En primer lugar, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Acuérdese que se establece, la evidencia interna se establece con algunas comparaciones. ¿Con cuál lo vamos a comparar? Con el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 24. Esta la escribí aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice así, en la palabra de Dios dice, en el Evangelio de Juan 16, 24, hasta esta hora nada habéis pedido, dijo Jesús, en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Exactamente la misma palabra. Y conjugado con gozo, gloria a Dios, sea cumplido. Cumplido ahí quiere decir completo, para que estén llenos de gozo, estén completos de gozo. Ese vocabulario precioso que Juan se pasaba mencionando, gloria al Señor. Eso es como hacemos las comparaciones en la evidencia interna. En la misma palabra, me encanta verlo en la palabra. Otro punto dado es la
unidad. La unidad entre estas y Primera de Juan. ¿Estas cuáles? Pues el Evangelio de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis, que son los que se le atribuyen autoría a Juan. Gloria a Dios, bendito el Señor. Eso es para investigar si esta Primera de Juan la escribió Primera de Juan, porque vamos a descansar en eso, ¿verdad? En esa verdad. Gloria a Dios. Así que buscamos la unidad entre estas y Primera de Juan. Se establece mejor por las ideas, por el razonamiento, por lo que se dice allí, el trasfondo y los términos comunes. Gloria a Dios. Aunque la Biblia no dice quién es el autor de Primera de Juan, el que escribe, como la forma que escribe, ha llegado a la conclusión de que el autor fue el apóstol Juan. Fíjese lo que dice allí. Lo que he visto desde el principio. Eso está en Primera de Juan. Lo que he visto desde el principio. ¿Dónde se va el principio? Si vamos a buscar el principio. Bueno, el principio tiene que ser antes de que se había escrito Primera de Juan. Lo que he visto desde el principio. Entonces, ¿quién estaba con Jesús en el principio? Un montón de apóstoles, pero estamos hablando de Juan ahora mismo. Él estaba, Juan, lo había visto desde el principio de su fe, desde el principio de que había escuchado a Jesús hablar, que Él era el ungido de Dios, que Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, que Él fue enviado precisamente para libertar al cautivo. Gloria, lo que había oído desde el principio. Gloria a Dios, ¿cómo me arranco la oreja ahí? Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos, el tercer punto que podemos ver es la mismísima biografía de Juan. Una biografía. ¿Quién era Juan? Si le estamos echando los 20 a Juan, que escribió Primera de Juan, ¿quién era este Juan? Pues Juan, juntamente con su hermano Jacobo y sus compañeros de trabajo, Pedro y Andrés, formaron parte del grupo de los primeros discípulos del Señor Jesús. Juan era un pescador de Capernaum. Un pescador de Capernaum. El nombre de su padre era Zebedeo y Salomé el nombre de su madre. Gloria a Dios, bendito el Señor. El nombre de su padre era Zebedeo y Salomé el nombre de su madre. Juan, tanto como su hermano, poseía un carácter explosivo que les mereció, y esto es algo terrible, pero Jesús no tenía pelo en la lengua, ¿verdad? Jesús le decía a la gente tal cual era. Gloria a Dios. Dice que les mereció el apodo de Boanerges. Esto quiere decir hijos de trueno. Eran tan explosivos, tan fugaces, que una ocasión pasaron por una aldea, por una tribu, y no recibieron a Jesús. Y vienen estos dos, Santiago y Juan, se les presentan a Jesús y le dicen: mira, Señor, ¿qué quieres? No quisieron recibirte, no quisieron aceptarte, no quisieron ni escucharte. ¿Qué tú quieres que nosotros hagamos? ¿Se acuerdan? Yo sé que ustedes se acuerdan, gloria a Dios. Que quiere que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías. Gloria a Dios, bendito el Señor. Jesús dice: mira, muchachos, tú no sabes de qué clase de espíritu yo soy. Yo no vine a condenar, yo no vine a hacer eso, yo vine a salvar. Gloria a Dios. Así que, y también estas personas eran en el principio, ¿verdad? Son cosas que se ven en la Escritura. Eran muy ambiciosos. Tenían un afán de poder, un afán de querer tener cosas, que se le acercaron a Jesús. Esto es parte de la biografía de Juan. Se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, queremos que nos dé lo que nosotros quisiéramos. Si usted quiere cotejar eso se encuentra en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Señor, queremos que nos conceda que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino, en ese reino que tú estás hablando, que uno quiere uno en cada lado. Y dice: usted no sabe ni lo que pide.
Ustedes pueden soportar, ¿verdad? Beber de la copa que yo bebo y sufrir el bautismo que yo sufro. Quiere decir la muerte misma, ¿verdad? Y sí podemos, sí podemos. Queremos esa posición y sí podemos. Y Jesús le dice, de verdad que sí puede, pues de beber de la copa que yo bebo y del bautismo que yo sufro, la muerte, ¿verdad? Es el bautismo, ahí en esa fraseología. Sí podemos, dice, de verdad que van a poder, sí, pero esa posición no está de mi parte darla. Eso ya tiene su nombre y espacio, gloria a Dios, bendito el Señor. Hasta ahí era que quería llegar haciendo esta pruebita de audio, a ver cómo está la imagen, cómo se escucha el audio. Primera de Juan, lo que estamos estudiando en la Iglesia Cristiana Buscando Mi Pueblo. Les invitamos a que estén con nosotros, ¿verdad? Y estudien con nosotros primero Juan, pero le hago ese énfasis que le hice al principio. Les invito a leer y a estudiar primera de Juan. Ahí hay liberación, ¿sabes? A muchas falsas doctrinas que están rampantes en estos días. Gracias y paz, que el Señor les cuide y que les llene de conocimiento. Padre amado, gracias por este tiempo que nos has dado de pruebas y ver, exponiendo su palabra, a ver cómo podemos escalar en estas esferas, llevando su mensaje glorioso. Gracias por la vida de los apóstoles y cómo vivieron y se consagraron a hacer su voluntad. Gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya finalizamos aquí. Bendito el Señor.